Y si usted es un creyente conocedor de la palabra, usted entiende que la iglesia no se rige por el calendario romano o por el calendario secular, enero, febrero, marzo, diciembre. No, la iglesia se rige por el calendario de Dios, calendario bíblico, que es literalmente más semejante al calendario judío. Entonces, para el judío, enero no es enero, como lo es para nosotros. Entonces, bíblicamente, si contamos de 1966, que se cumplió un jubileo, a 2016, son 49 años. O sea, los 50 literalmente se cumplen para enero del pueblo judío, que vendría a ser octubre de este año. Eso quiere decir que estamos cerrando un ciclo para cumplir 50 años, y entonces el verdadero jubileo bíblico lo comenzaríamos a vivir a partir de octubre de este año. ¿Estamos acá? ¿En qué tiempo estamos, pastor? En un tiempo de preparación. Joel capítulo 2 dice que Dios le dijo a su pueblo: volveos a mí, volveos a mí. Hechos 11, capítulo 11, versos 19 al 26. Voy a usar unos 15 minutos, 20, porque tenemos algo muy importante que hacer hoy. Y decidí y sentí de Dios dejarlo al final, la parte que vamos a hacer en un momento, que es orar por algunos de nuestros hijos, algunos para enviarlos y establecerlos acá en la casa, en la visión que Dios nos ha dado, y a otros para ya enviarlos hacia afuera a continuar la obra a la cual Dios los ha llamado. Pero quiero poner este fundamento para que no hagamos algo por hacerlo, sino basado en la palabra de Dios. Llevamos 2 semanas hablando de una serie acerca, el título que le pusimos es Somos la Iglesia, somos cristianos. ¿Habrá alguna iglesia acá de Cristo? ¿Habrá alguien aquí que es la iglesia de Cristo? ¿Habrá alguien aquí que es un cristiano? Hechos 11, 19 al 26, la palabra dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos, había una persecución. Esa persecución ya llegó y está llevándose a cabo en la tierra contra la iglesia. Dice una persecución que hubo con motivo de Esteban, y luego se va al verso 20, por favor. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, diga conmigo, Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. ¿Qué hacían ellos bajo la persecución? Predicaban, testificaban. ¿Qué hacían? Ayúdenme esta tarde, diga: servían a Dios. ¿Qué hacían cuando los perseguían? ¿Qué hacían cuando tenían problemas? Servían a Dios. ¿Cuántos de los que están acá cuando tienen problemas sirven a Dios? Usted escuchó el testimonio una vez más de Lenín y de Jennifer. 5 meses preso, pasando crisis en diferentes áreas, pero no dejaron de servir a Dios. Él allá adentro en la cárcel y ella aquí afuera, sirviendo a Dios. Y dice el verso 21: y la mano, mire qué causaba eso. Lo contrario de lo que hace mucha gente creyente. Tiene problemas y lo primero que es apartarse de Dios. Y lo primero que hace es dejar de servir, cuando es un gran error. Mire el verso 21. ¿Qué producía el que ellos bajo crisis, frente a problemas, seguían sirviendo a Dios? Y la mano del pastor, ¿la mano de quién? Señor con S mayúscula. Dios estaba, ¿con quién estaba? ¿Con quiénes ellos? Los que en una crisis seguían sirviendo, los que en problema seguían sirviendo. La mano de Dios. ¿Cuántos quieren la mano de Dios sobre su vida? La mano de Dios estaba con ellos. ¿Y para qué estaba la mano con ellos? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea, en medio de la crisis hubo grandes conversiones. Iglesia de Jesucristo, el mundo se acerca a un tiempo de cumplimiento hablado por Dios. Aunque el mundo se burle, aunque Hollywood se burle, aunque creyentes no lo quieran creer, el mundo va a llegar a una medida de tiempo donde se va a acabar la vida en este mundo. Y antes de eso va a suceder algo que la Biblia llama el rapto de la iglesia. Después entrarán 7 años donde el mundo va a vivir bajo la mano del anticristo, pero la iglesia de Cristo va a estar 7 años en el cielo con el Señor, para volver a venir a la tierra y habitar por 1000 años. Hoy no voy a enseñarle escatología, pero eso está en la Biblia y es verdad. Y se acerca ese tiempo, se acerca, y la persecución se va a intensificar. Y dice acá que había algo semejante en el tiempo de los hechos de los apóstoles y los discípulos y el comienzo y renacer de la iglesia, y habían grandes conversiones. Verso 22: llegó la noticia de estas cosas, que estaban convirtiéndose muchos, a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Había una en Jerusalén, parte de cristianos, y habían otros en Antioquía. Y dice: y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía a ver qué estaba pasando. Verso 23: cuando llegó
y vio. ¿Qué fue lo que vio cuando llegó? Dinero, perdón, muchos carros. ¿Qué vio? La gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Qué fue lo que vio cuando llegó Esteban? ¿Cuánto les hace falta la gracia de Dios? Antes de tener conectes con alguien más, conéctese con Dios, porque la gracia de Dios es poder tan poderoso que puede hacer que un fiscal, en vez de destruirte, te saque. No tiene sentido, ¿no? Mire, aquí hay una familia nuestra. Ellos son argentinos. Dios también salva a los argentinos. Se lo digo para que los que están acá se rían, porque tienen una cara. Escuche. Y uno de los hijos de ellos, el hijo pequeño, tiene una condición incurable, una condición física. Ustedes conocen a Patricio. No sé si está acá su familia, pero en un proceso de la vida de ellos acá, sin documentos, sin legalidad, sin esperanza, sin ayuda médica, fueron a dar un programa de ayuda. Hemos orado por él y oramos siempre y creemos con María y sus hijos, con Patricio, con Mati, por esa restauración. Pero en ese programa los grabaron un video. El video fue puesto en un lugar y lo vio una gente que tiene muchos medios para ayudar a ese tipo de casos acá. Miren cómo trabaja Dios. Y aquella tragedia, o que parece tragedia o sufrimiento, lo agarró el Señor por medio de esta organización en Estados Unidos, y eso se convirtió en que los buscaron, los encontraron, les ofrecieron la ayuda, y no solamente ayuda, les dijeron: te vamos a dar toda la ayuda, sino que te vamos a dar a todos, les vamos a dar residencia, y todos son legales hoy día. O sea, lo que era para mal, lo que era para sufrir, Dios lo agarró para darle residencia. No había manera de obtenerla, solo por ese caso. Lo mismo que pasó con el Lenín. ¿Qué le quiero decir con eso? La gracia de Dios crea leyes, da becas, hace caminos donde no lo hay, apaga fuegos cuando nadie los puede apagar. Nos hace falta su gracia. Verso 26. Cuando llegaron entonces a este lugar en Antioquía, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Con quién se congregaron? Y enseñaron a mucha gente. ¿A cuántos enseñaron? Y a los discípulos. Diga conmigo: discípulos. Una segunda vez. ¿A los qué? Una tercera vez. Dígalo en inglés. El en English, speak English. It's coming out. Está haciéndose más fuerte que el hondureño. Se congregaron los discípulos con la iglesia, y a los discípulos, no a los congregantes, a los discípulos Dios les llamó, no cristinos, sino con una A en el medio, ¿cómo les llamó? Por primera vez. ¿A quiénes le llamó Dios por primera vez cristianos? A manera de repaso, y nos conectamos con esto rápido. Le expliqué, le enseñé por 2 semanas. La palabra iglesia, la palabra eclesia, que significa llamados fuera, son las personas que cuando escuchamos del evangelio, alguien nos testificó, nos habló de Cristo, creímos en Jesús como el Hijo de Dios que murió por nosotros, y fuimos llamados del mundo, llamados del pecado, llamados de la perdición eterna para la vida. Ahí están las palabras. La palabra eclesia, iglesia, significa eso: alguien que Dios llamó afuera del mundo, fuera del pecado. ¿Para qué? Para dedicarse a Dios. Y ahí viene entonces la otra palabra. La palabra iglesia significa eso. O sea, que alguien que es la iglesia no es edificios. Cristo no murió por estas cosas. Cristo murió por usted y por mí, para sacarnos de algo que no podíamos sacar. Así fue como Lenín llegó a los pies de Cristo. Así fue como yo llegué a los pies de Cristo. ¿Habrá alguien aquí que Dios lo sacó de algo malo? A todos, aunque los que no levantaron la mano, a todos nos sacó de algo malo. Sin Cristo estamos perdidos. No es la religión la que salva, no es ni aún la Virgen María, gracias por la vida de ella, pero ella misma necesitó de Cristo para ser salva. Es Jesús, el Hijo de Dios. O sea, fuimos llamados. Segundo, entonces la iglesia, que significa todo eso, de ahí entonces salió este grupo que se llama discípulos, o se llama, perdón, cristianos. Los cristianos que eran los discípulos. La palabra cristianos es la palabra cristianos, que sale de la palabra Cristos. Cristo significa ungido, el Mesías, Jesucristo. Y la palabra cristiano salió de esa palabra Cristo, que quiere decir seguidores de Cristo, ungidos, pequeños ungidos. Algunos en aquel tiempo
como se parecían mucho, cómo Jesús vivía, cómo Jesús hacía las cosas, comenzaron a llamarles: estos no son Cristo, pero son pequeños Cristos, pequeños ungidos. ¿Habrá aquí algún pequeño ungido de Jehová? ¿Habrá aquí alguien, un pequeño Cristo? No es Cristo usted ni yo soy Cristo. A lo lejos ahí vamos detrás de su imagen y semejanza, pero Él es nuestro modelo para vivir. ¿De cuántos Jesús es el modelo de vida? De cómo hablar, de cómo pensar, de cómo vivir, de cómo trabajar. Jesús es nuestro modelo. Él es el Cristo, el ungido. Y nosotros somos cristianos o cristianos, que significa ungidos. ¿Cuántos están ungidos? Algunos no lo creen, no saben si levanta la mano, que Tim Marín de Dos Pingüe. Si eres cristiano, eres ungido. Si Cristo salvó tu vida, perdonó tus pecados, Él te ungió, porque para eso nos separó del mundo, para ungirnos. Nos separa primero de aquello que nos separaba de Él, para luego ungirnos. ¿Y qué significa ungir? Ungir es la palabra jrio, J-R-I-O, que quiere decir, escuche, es tener contacto alguno con alguien. ¿Para qué? Para pasarle algo, para untarlo, para frotar características. El Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo y Él te ungió. Jesús dijo en Lucas 4:8: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Dios. Tienes unción, créelo por favor, tienes unción. Tienes unción. Pero pon cara de ungido, pues, no de afligido, de ungido. Lo que pasa es que muchos ni primero no creen que están ungidos y creen que solo son los pastores o los evangelistas. No, Señor, si tú eres uno nacido de nuevo, Dios te separó del mundo y te hiciste un cristiano, es porque eres ungido. Y esa unción no la están usando para todo en su vida, solo la usan cuando vienen al culto. Pero esa unción te sirve para trabajar mejor que otros, más que otros, para cansarte menos que otros, para pensar mejor que otros. Es una sustancia celestial que Dios puso en su espíritu, que nos frota. Por eso el contacto. ¿Se ha dado cuenta usted, o por cuántos de ustedes alguien ha orado, un hombre o mujer de Dios, le ha puesto la mano y usted se ha ido al piso? No es magia. Hay gente que ve eso y dicen: ¿y cómo hacen esa magia? No es magia. Es que te frota el Espíritu Santo que está en la persona, frota tu ser, frota tu vida, y la unción a veces pesa, es tangible y la persona se cae. No se me caiga usted por pena a mí, porque hay gente que dice: mira, nadie se le cae al predicador, caigámonos por si acaso. Así hacen en Honduras. No, usted no se me caiga a mí por pena, porque si usted no se cae, no se caiga, a mí no me importa. A mí lo que me importa es que usted reciba lo que cree que de Dios va a recibir. Porque hay gente que se cae y se levanta igual. Porque si fuera por caerse que recibe algo, lo voto a cada rato, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Y también a mí no me gusta empujar. Fíjate, hay gente que le da y le da. Claro, de la fuerza del empujón usted se cae, o de la fuerza de la pena. Yo no, yo lo toco y si no se cae, pues no hay problema. Yo creo, porque esa sustancia no tiene que caerse, se puede caer. Lo importante es que lo reciba, porque también ya usted está ungido. ¿Están acá? Pastor, y si se me aflojan las patitas, bueno, caigas entonces, ¿verdad? Tampoco se aguante, porque hay gente que pasa así. Hay hondureños que pasan adelante y ahí están que tiemblan. Déjese que Él lo toque. ¿Dónde nos quedamos? Diga ungido. Pero literalmente esta palabra, y es la que me interesa porque es la que vamos a darle uso más hoy, la palabra ungido. En el tiempo antiguo, los pastores de ovejas usaban aceite porque sus ovejas, la parte de la trompa del hocico, cuando se le secaba, se le resecaba el hocico a la oveja. Mire la oveja, perdón, mira al hermano que está al lado. Dios nos pone a nosotros como ovejas, nos llama ovejas. Escuche, la oveja necesita de la ayuda de un pastor para muchas cosas. Entonces el hocico se resecaba, y si el pastor no se lo humedecía con aceite, un mosquito venía, se reposaba en el hocico de la oveja y empezaba a comérselo, a tal punto que la carne se podría, la oveja se enfermaba y se podía morir. Y lo único que espantaba a los mosquitos era el aceite.
Entonces, entre más aceite el pastor le ponía en todo el hocico a la oveja y en ciertas partes del cuerpo, los mosquitos se iban. O sea, entre más ungido estás. Se quedan acá conmigo porque esto ahorita va a 600. Siéntense. A menos que alguien quiera 1, 2. Okay. Entre más ungido estás, también más perseguido eres. O sea, pero también se usaba el aceite en el Antiguo Testamento para consagrar a alguien para el uso de Dios. Y esa es la palabra que me interesa. La palabra unción viene de esa palabra ungir, que significa consagrar a alguien, a un oficio o servicio para Dios. Cuando vieron la palabra oficio, alguien dijo: ay, consagro a mi esposo, pastor, dijo la hermana, lo voy a ungir. Tampoco me gusta depender de estar echando aceite por todos lados y que la gente ponga su fe en el aceite y no en el Espíritu Santo. Por eso es que usted muy pocas veces ve que lo hago. No es que no es bíblico hacerlo, pero no quiero que usted se agarre del aceite y que entonces todos los domingos usted venga con una botella conmigo a que se la ore. No, porque no depende de ese aceite, sino del que usted tiene adentro. Del que usted tiene adentro. ¿Están acá? ¿Cuántos creen que en esta casa de Dios, por su gracia, hay unción? Si no lo hubiera, esas cosas que oímos no pasaran también. Si no lo hubiera, usted no estaría sentado acá. Usted estaría viendo el Real Madrid ahora, o a los Heat, o a la, ¿cómo se llama? Batman versus Superman. Diga conmigo, ungido. Dígale al que está a su lado: fuiste ungido por Dios para el uso de Él, para un oficio, para un servicio. Ahora, es importante que usted entienda: esa unción que Dios le dio no es suya, es de Él. O sea, Él dispone de ella y es para otros. Dígale al que está a su lado: Dios te ungió para otros. Para otros. O sea, entre más la uso con otros, más Dios me da. Recuerde, la unción no es un ungüento humano, no es un remedio natural, no es como los exorcistas con brebajes y agua echándole a la gente para que los malos. No. Es una sustancia del Espíritu Santo que viene a nuestro cuerpo. Ojo acá, Dios no unge tu espíritu, unge tu cuerpo. Porque la unción es para la tierra, no para el cielo. En el cielo no hay unción, es para la tierra. En el cielo hay gloria, hay fe, pero unción es para la tierra. La Biblia dice que un día un cadáver de un muerto se les cayó a los que lo llevaban y cayó justo sobre los huesos del profeta Eliseo. Y tenía tanta unción que nadie oró por el muerto. Su cuerpo, el cadáver, tocó los huesos del profeta que tenía tanta unción y se levantó caminando. No hizo falta orar. La unción es una sustancia de Dios para su iglesia, para los cristianos, para hacer la obra de Dios. ¿Cuántos necesitan unción para legalidad? Unción para sanar, unción para que su familia se convierta a Cristo, unción para un mejor trabajo, unción para un negocio propio. ¿Están acá? Y a los primeros que Él llamó ungidos fueron los discípulos. Entonces la palabra discípulos es la palabra matzetes o matete, le dicen algunos, pero esa palabra significa un aprendiz, un alumno, alguien que aprende de cualquier forma las cosas de Dios, alguien que está estudiando. Pero literalmente un discípulo, esta es la que más me interesa, es quien se somete a una disciplina. Diga conmigo, disciplina. La disciplina no es fácil, pero es muy buena. En el libro de los Salmos y en otra parte del Antiguo Testamento dice Dios que el Padre, Dios como Padre al Hijo que ama disciplina. Al Hijo que ama, son las dos facetas del rostro del Padre Celestial. Un lado es amor y otro lado es, Dios es balanceado. Dios no solamente puede amarnos, Dios nos tiene que disciplinar. Ahora, no es disciplina de andar con un palo dándole palo, no, Señor. La disciplina de Dios es corregirnos para llevarnos a nuestro estado original, para llevarnos al plan original. Es enseñarnos a vivir de una forma diferente a la forma de Dios. Ahora, es cuando alguien se somete a una intensa disciplina debajo de un mentor para un cambio de vida. Dígale al que está a su lado o pregúntele: ¿eres un discípulo fácil o difícil? Yo le respondo, no sé lo que usted contestó, pero me gustaría preguntarle a su mentor. ¿Habrá algún hondureño acá?
Aleluya, sí está. Hay hondureños en la casa. Yo nunca he sido un discípulo fácil. Yo no he sido fácil. Para Dios, primero, pero para mi pastor, mentor, padre espiritual, no ha sido fácil. Ha tenido que ser, usted no, usted es un ángel. A usted se le caen las plumas de las alas que lleva. Hay un parqueo para sus, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? Auroras. Hay un parqueo para las suyas allá. No, señor. A todos tenemos cosas con las cuales luchamos. ¿Están acá? Ok. Entonces, ¿cuántos necesitan disciplina? ¿Cuántos de ustedes rezaban mucho? Rezaban, pero ya no rezan más. ¿Ahora qué hacen? Pero tuvo que haber una disciplina. ¿Cuántos de ustedes daban muchas limosnas? Limosnas, iglesia tradicional. ¿Y ahora qué dan? Pero ¿cómo le vino ese aprendizaje? Por una disciplina. ¿Cuántas hermanas no cocinan y necesitan disciplina? No, verdad. Esa es una libertad. Eso yo no sé si es de Dios. Ya no sé creer eso de Dios o no creer, no sé. Eso fue un choque violento para mí. Nací en un hogar donde vi tanto modelo de cocina. Mi abuela cocinaba, mi madre, chuparse todo lo que hacía. Y vengo a Miami y las mujeres no cocinan la mayoría. O sea, fue un choque para mí. Mi esposa dice que se rompió algo. Yo no sé si se rompió o lo perdí, pero bueno. No sé por qué el Señor me dijo, alguno estará sufriendo por ahí, le estoy dando consuelo en el nombre de Jesús. A una hermana me dice, pastor, pero mi esposo es mejor cocinero. Bueno, gloria a Dios, porque los hombres fueron primero. El primer estilista fue Adán. El primer cocinero tuvo que haber sido Adán. No digo que las mujeres no lo hagan, por favor, pero no nos vayamos por ahí. ¿Por qué me estoy yendo yo por ahí? Si yo vine aquí a enviar a 2 personas que ya se quieren ir y nosotros queremos que se vayan, y digo, ¿y usted? No, perdón. Y hablando de cocina, a menos que sea, híjole, ¿será por ahí la cosa? No. Mateo 28, verso 16. ¿Quién? Nati. Y se nos va. No, aquí hay mujeres que cocinan, aquí hay gente que me ha hecho tamales riquísimos, atol, carne, pollo. Que Dios las bendiga. Por favor, hermanas, no se dejen engañar. Mateo 28, verso 16. Es que estoy poniendo esta contentura adelante porque ahora viene otra cosa. Y conozco a algunos que no nos trajeron mucho. Mateo 28, verso 16, 20. Jesucristo agarra a sus discípulos, a estos que fueron apartados, a estos que fueron ungidos, a estos quienes Él estaba preparando para una obra grande, y les dice y les da la gran comisión. La gran comisión no es lo que muchos piensan que es. Ve y predica el evangelio y predica. No es así de tirar tiros al aire. Dios no es así. Hay un orden, hay un plan. Dice, pero los 11 discípulos, recuérdense que Judas había tomado una decisión equivocada. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte de donde Jesús les había ordenado. Verso 17, por favor. Y cuando le vieron, le adoraron. ¿Cuando lo vieron qué? O sea, es un momento santo para Dios esto. Pero algunos dudaban, o sea, adorando y dudando. ¿Será, no será? ¿Será que? Y dudando, verso 19. Y estaban en ese, dice Jesús, verso 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, o sea, toda autoridad, exousia, ya Él había resucitado, se había levantado de la muerte, había vencido la muerte. Y ahora dice Cristo, toda autoridad, toda exousia, potestad, me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, esto es impresionante, porque Jesús se para en la tierra por primera vez como el Hijo de Dios y dice públicamente, todo el poder lo tengo yo ahora. Antes de morir solamente lo tenía en la tierra y estaba limitado, pero ahora lo tengo en los cielos y en la tierra, todo. ¿Para qué dice que lo tiene? Es interesante, ¿para qué dice Él que lo tiene primero? Es la primera cosa que sale de sus labios. Verso 19, por favor. Por tanto, mire pues, Él no dijo, venzamos potestades, todos los demonios se van a ir. No, eso no fue lo primero que dijo, después que dijo, tengo todo el poder de Dios, vencí la muerte, tengo el derecho ahora de tener todo el poder de Dios, ahora se los voy a pasar a ustedes. ¿Para qué se los pasó primero? Id y haced. Id y haced, diga conmigo, id y haced. Id, diga conmigo, no están hechos. Come on, diga, no los venden, no hay especiales. Imagínese usted que Walmart los vendiera por docenas. Yo hubiera comprado 100 docenas.
pero no los hacen en el mundo. Los hace Dios a través de otro discípulo. Solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Nadie puede en Dios reproducirse solamente en aquello que es. ¿Están acá? ¿Cuántos discípulos hay acá? Diga al que está a su lado: disciplina. ¿Por qué tenemos un orden en un culto? Por una disciplina. ¿Por qué nos reunimos de esta manera? Por una disciplina. ¿Por qué hay gente en la puerta? Por una disciplina. ¿Por qué hay gente guiando? Por una disciplina. Usted se imagina un servicio sin ujieres, sin músicos, sin gente que siente la gente. No podríamos tener un culto en orden. No podríamos experimentar cosas de Dios. Entonces dice Jesús: id y haced discípulos a todas las naciones, hondureños también, argentinos, brasileros, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Claro está, para discipular gente hay que ganarlas, por supuesto que sí, pero el énfasis no está en ganar gente, sino en transformar vidas. Yo no sé usted si usted se considera esto que creo que somos, pero somos constructores. Voy a repetirlo: estamos en el negocio de la construcción. Yo no sé mucho de clavos, ni martillo, ni hierro, pero sí sé de construir vidas. He estado aprendiendo por 22 años junto con mi esposa en el negocio de la construcción de vidas. Le puedo decir que cuando algunos de ustedes llegaron a este taller del Señor, a este taller de Jesús, no son los mismos de ahora. Cuando ese muchacho que está ahí llegó hace 12 años, ya no es el mismo de ahora. Y no le puedo contar todo, porque si no la esposa va a pensar otra cosa. Pero cuando ella llegó tampoco, cuando ellos llegaron tampoco, cuando usted llegó tampoco, cuando yo llegué tampoco, porque hemos pasado un proceso de construcción. Pero Dios usa a alguien más para en esa disciplina ir cambiando y transformando nuestra manera de vivir. No existe tal cosa de que usted cambie solo, no existe. Jamás Dios va a dejar que alguien se levante solo porque puede pensar que es Dios y no necesita a nadie. Dios lo va a hacer en relaciones. Dios lo va a hacer, la disciplina, a través de alguien más o de algunos más. Cuando ellos llegaron acá, estábamos en un edificio hace muchos años por allá que se caía en pedazos, pero la mano de Dios lo sostuvo. Y yo no me acordaba de su nombre. Yo solo miraba una cosa y lo distinguía rápido sobre toda la gente, que el pelo le brillaba. Yo decía: este hombre tiene que estar haciendo rico al dueño de esa empresa de gelatina, porque le brillaba el pelo de gelatina que tenía. Y a veces su nombre se me olvidaba. Yo decía: del pelito mojado, vení. Porque hasta el hondureño se me estaba pegando ya: vení vos, vení. Y yo no me acordaba a veces su nombre. Hizo una cita para hablar conmigo en la oficina. Y le dieron una cita. Y la cita era para decirme que nunca más le dijera al del pelito mojado, y que no me metiera con su pelo. Y yo por mí fuera serio, pero por dentro estaba yo decía dentro de mí: ¿para qué me lo dijo? Al próximo domingo dije: ven acá, vamos a orar por ti. El Señor me dijo que te pusiera la mano. ¿Qué quiero decirle con esto? Tomo esto como ejemplo, te lo estoy poniendo así bonito, pero todos nosotros, cuando llegamos a un lugar como este, hemos ido de un proceso a otro en un cambio de vida. ¿Habrá alguien aquí que pueda decir: yo he cambiado, no soy la misma persona? Esto es discipulado, eso es cristiandad, eso es iglesia, eso es construcción de vida. Yo deseo y anhelo que tengamos un edificio enorme, nuevo. Lo deseo con todo mi corazón. Pero lo que más deseo es que todas las vidas a las que Dios nos una cambien para Él, porque eso es edificación. Entonces, venir ahora a este punto, venir ahora al punto de que en el proceso y el llamado de Dios, porque todos fuimos como cristianos ungidos por un propósito. Diga conmigo: fuimos ungidos por un propósito. ¿Para qué fuimos ungidos? Pero dígalo pues: ¿para qué fuimos ungidos? Por un propósito. Vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas 10, verso 38 al 42. ¿Para qué Dios nos ungió? Por un propósito. No por un negocio, no por un enriquecimiento personal, no por un orgullo personal, por un propósito divino. Lucas 10, verso 38. Jesús reunió a sus discípulos. Había un grupo de 70, de los 12, 70, 120. Y Él los decide enviar.
Los estaban ungidos, habían recibido de Él. En esa relación, la unción de Cristo es la que estaba llenándolos a ellos. Todavía el Espíritu Santo no había venido, o sea que ellos todavía no operaban en su propia unción, sino que operaban bajo la asociación con Cristo. La unción de Cristo los alcanzaba a ellos como el ungido de Dios por la relación con Él. Había poder de Dios con ellos. Le dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer, ¿esto es eso? Llamada Marta, le dice: no, esa no es, perdón, ahí estoy hablando de otra cosa. Eso es que Cristo operaba en casas. Es Lucas, es Lucas capítulo, le digo ahora, 10 verso 1. Váyase al verso 1, verso 1 de ese mismo capítulo. Verso 1. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 discípulos, a quienes envió de dos en dos. ¿Cómo los envió? Por eso nosotros tratamos siempre de enviarlos en parejas. El matrimonio debe estar envuelto en el servicio al Señor. Los envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Verso 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha. ¿Cuántas almas hay para salvar? Muchas. ¿Más cuánta gente hay para hacerlo? Poca. ¿Cuántos nos echan una mano para hacerlo? ¿Cuántos le creen a Dios para que salvemos almas? 1. Tomen foto. La vamos a mandar al cielo. Rogad al Señor de la mies, a Dios, que envíe obreros a su mies. Verso 3. Id, he aquí, ya los envía, dice que los va a enviar a un lugar. He aquí os envío como corderos en medio de lobos. O sea, nos envía siempre el Señor en medio de circunstancias difíciles, pero Él está con nosotros. Verso 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado. Este no es el caso de ellos, porque llevan bastante bolsas y calzado, y Nati lleva muchos zapatos. Y nadie saludéis por el camino. Verso 5. Esto tiene otra connotación, lo que Cristo les estaba diciendo ahí. En cualquier casa donde entréis, aquí voy. En cualquier casa donde entréis, o sea, donde os reciban, les dejaron entrar, primeramente declarad, decid, estableced paz sea esta casa. De aquí sale el nombre de casa de paz para el Rey Jesús. De esta expresión, en el original dice: declaren a aquellos que lo reciben, esta es casa de paz. La palabra casa es oiko, familias. La palabra paz es Irene, que quiere decir, era cuando dos huesos rotos se ponían juntos y el médico le ponía algo para que esos huesos se pegaran después de haberse partido, y que después de unirse quedaran mejor pegados que antes de romperse. Eso es Irene, es paz. No es la paz de ausencia de problema. Ay, no vamos a tener problemas. No, vamos a tener problemas, pero Él está con nosotros. Vamos a tener batalla, pero Él está con nosotros. Esta palabra paz no habla de esa paz de tranquilidad, sino que dice el Señor: cuando abran o estén en una casa que es de paz, se refiere a esto. Irene, que tiene que ver con reparar algo roto. ¿Qué era lo que estaba roto? La gente que no conoce a Dios, que no conoce a Cristo, que no ha sido nuevo, está separada de Dios, está rota de su relación con Dios. Dios usa a alguien para que esa persona sea pegada con Dios, vuelva a Dios como sus hijos. Y eso es lo que Cristo está diciendo: los voy a enviar para usarlos a ustedes, para traer la gente de vuelta al Señor, para reparar esa relación rota. Porque literalmente la palabra paz, que es Irene, quiere decir tener buenas relaciones. O sea, por eso es que exaltamos, promovemos y peleamos por tener casas de paz por todas partes que Dios nos permita. Y eso es lo que ahora estamos haciendo. Hoy vamos a comisionar a una de nuestras familias, a dos de nuestros hijos espirituales, para enviarlos a Fort Church, Washington, para a través de casas de paz empezar a reparar vidas allá al Señor a través de ellos, a restaurar familias, a traerlos a Cristo, a reconciliarlos, porque están separados de Dios. Y puede haber cristianos también, sí, Señor, puede haber, porque la Biblia dice que cuando uno que se apartó vuelve, es como un pecador que por primera vez entrega su vida al Señor. ¿Están acá? Diga conmigo: casas de paz. Puede decirlo mejor: las casas de paz son de Dios. Ahora entienden ustedes, como iglesia nuestra, por qué le llamamos casa de paz. Es un nombre bíblico. Cada casa de paz que tenemos es un lugar para restaurar relaciones. Es una oportunidad para que la gente vuelva al Señor. En las prisiones tenemos casas de paz, en una manera diferente. ¿Cuántos presos estamos llegando a través de ti, Emiliano? Más o menos. Un número. 5,000 presos en la Florida. A más de 5,000 personas en prisiones a través de la vida de Emiliano y un equipo que le acompaña todas las semanas. Más de 5,000 hombres y mujeres en la Florida. ¿En cuántas prisiones? Más o menos 15, 18, 25 prisiones. Y ustedes ni saben eso, pero Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. 5,000 personas en las prisiones
están escuchando a través de la vida de alguien que ha dispuesto su tiempo, sacrificio, para escuchar que Cristo murió por ellos. ¿Están ustedes conmigo? Tal vez alguien dirá ahí sentado: a mí qué me importa. Debería importarle, porque para eso te salvó el Señor, para eso te buscó el Señor, para hacerte parte de algo grande, para hacerte parte del reino de Dios en esta tierra, y para que tu vida cumpla el propósito por el cual Él te dio la vida. Ungidos por un propósito. Diga conmigo: ungidos por un propósito. Y luego le dice en el verso 6: y si hubiera allí algún hijo de paz, o sea, cuando ya hay alguien más que es conocido, es nacido de nuevo, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Verso 7: y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Verso 8: en cualquier ciudad donde entréis, en este caso, señores, Fort Church, Washington, y os reciban, comed lo que os pongan delante. No coman mucho, por favor. Y si van a comer mucho, inviten. Verso 9: y sanad. ¿Qué sucedía también en estas casas que Cristo establecía con sus discípulos, a las cuales le enviaba? Sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Cada persona que nos ha dado su casa para hacer una obra como esta, el reino de Dios está allí. Y si haces la voluntad de Dios, si haces la voluntad de Dios, Dios va a financiar. Aprendí esto un día y trato de no olvidarlo. Usted escoja qué quiere. Dios suple necesidades temporalmente, pero Dios paga propósitos permanentemente. ¿Qué usted escoge? Dios suple necesidades por amor a su gente temporalmente, de vez en cuando, pero Dios financia y paga propósitos permanentemente. ¿Cuál usted escoge? Yo escojo esta. Pero para vivir por esta, usted tiene que estar cumpliendo el propósito por el cual Dios le dio la vida, el propósito por el cual lo ungió. Si usted no está en esta, Dios le va a suplir el maná, pero yo quiero el fruto de la tierra prometida. Y creemos que toda familia de esta casa oramos que no viva por la suplición de necesidades, sino que viva porque Dios paga propósitos. Cuando Dios ve desde el cielo que tú estás en tu propósito que Él te dio, Dios dice: yo pago esa cuenta. Mi hijo dio la vida por eso. Pero si no estás, Él te va a suplir tus necesidades. Vas a tener comida, pero aquí va a ser limitado todo, porque estás sujeto a la misericordia y el amor de Dios. Pero aquí, sobreabundante, sobreabundante, sobreabundante. Toca al que está a tu lado, dile: necesitamos cumplir con el propósito de Dios.